Para con nosotros se encuentra la dominicana Lilian Bovea, de pura cepa, y a quien conocemos desde la época huasdiana, justo en estas aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La doctora Lilian Bovea obtuvo su doctorado en Sociología de la Universidad de Utrecht, Holanda, su maestría en la Universidad de Birmingham a través de una beca Fulbright y su licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lilian Bovea ha escrito varios libros, es articulista en revistas de ciencia, es una profesional a carta cabal con una experiencia extraordinaria y en la República Dominicana trabajó en el primer ensayo para diseñar un plan de seguridad ciudadana por allá por el 2005-2006, de manera que tiene una vasta experiencia en la materia. También nos acompaña Marcelo Solano Ortiz, politólogo y abogado, director de Seguridad y Policía Municipal de la ciudad capital de San José, Costa Rica, licenciado en Ciencias Políticas con énfasis en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica, licenciado en Derecho de la Universidad Latina de Costa Rica, programa de Dirección de Proyectos, Costos y Riesgo, programa de Gerencia Pública. Actualmente es estudiante avanzado de la Maestría de Seguridad Pública de la Escuela de Posgrado Miguel Antonio Llera Pizarro, Policía Nacional de Colombia. El tema que nos concita para hacer un introito, las armas, que tanto en República Dominicana como en Centroamérica, el Caribe y en toda Latinoamérica, es el instrumento por excelencia para la comisión de los actos delictivos, los actos criminales, tanto de la criminalidad común y corriente como de la criminalidad organizada a nivel internacional. República Dominicana, que tiene una frontera de 376 kilómetros con el hermano pueblo de Haití, se convierte en un área de porosidad para el ingreso de armas al país, armas ilegales, armas irregulares. Pero no tan solo por la frontera por Haití. Ingresa un 80% de los cargamentos de drogas que vienen al país, vienen con armas sofisticadas de última generación, mejores que la que tenemos los organismos castrenses y los organismos de seguridad y la propia Dirección Nacional de Control de Drogas. Ingresan armas al país a través del clan de vehículos, a través de los tanques que remiten los dominicanos bajo la visión de una familia secular, llegan a República Dominicana. Las debilidades y la porosidad de nuestras aduanas y aeropuertos, y por qué no también los niveles de complicidad de los organismos de seguridad. Esa misma realidad se replica en los países de Latinoamérica y de Centroamérica. ¿Y por qué no establecerlo en el norte de Centroamérica? Honduras, El Salvador, Guatemala. De las drogas, solo 3 países, y están enclavados en Latinoamérica, producen la hoja de coca: Bolivia, Colombia, Perú, donde la procesan y hacen las distintas rutas para llegar a los distintos confines del mundo, al África, a Oceanía, a Asia y ni hablar de Latinoamérica.
nosotros no producimos ningún tipo de estupefaciente, ni la sintética, ni la marihuana, que es lo más simple. Podría haber alguna matita suelta de alguien que ha creado adicción. Sin embargo, punto y coma, consumimos porque somos bombardeados cuando nos hemos convertido en la segunda o en la tercera frontera para que no lleguen las drogas a Norteamérica, o para que no lleguen a Holanda, o para que no lleguen a Bruselas, o para que no lleguen a Europa en sentido general. Y gastamos muchos recursos en esto, pero una parte importante de esa droga se queda en el tejido social en la República Dominicana. Hay una discusión muy interesante en el ministerio en función de las datas, de las estadísticas convertidas ya en información, de que en República Dominicana los actos delictivos en más de un 99% giran alrededor de los llamados puntos de droga. Y lo tenemos como semillero, como verdolaga, distribuido en todo el territorio nacional. A la dama que le quitan una cartera no es para darle el alimento al hijo del delincuente que lo hace, es para ir a comprar estupefaciente a uno de los puntos de droga. Y quizá lo más grave es que no tan solo se queda aquí la droga que se reparte para vaquearla, para mandarla a Norteamérica y a Europa, sino que ya nosotros tenemos quienes van a comprarla a Sudamérica desde República Dominicana. Por suerte, y ante la desgracia de que exponencialmente, reitero, exponencialmente en los últimos 2 años, la producción de la hoja de coca, el procesamiento de la coca y convertirla en cocaína ha crecido, porque ya no se está usando, se ha limitado el glifosato por los efectos colaterales al medio ambiente, a la salud, que crea muchísimos tipos de complicaciones de salud. Eso ha provocado que tengamos un bombardeo sin precedente, pero también ha provocado que las autoridades que tenemos, al menos en la República Dominicana en el momento actual, vertical, disciplinado, comprometido, hemos dado golpe a grado tal que del 20 de agosto del 2020, antes de ayer, hemos decomisado 75.355 kilogramos de droga. Y ahí hay que sumarle 560 que se decomisó antes de ayer, que no aparece en esta estadística. Mientras que en los últimos 4 años, previo a la presente gestión, solo se decomisaron 39.238. 2 razones causales hay para esto. No tenemos compromiso con el narcotráfico, con las autoridades que tenemos. Y segundo, porque hay mayor nivel de circulación de droga en todo el mundo. En todo el mundo. El cannabis, marihuana, la más consumida. Pero la que aquí más efecto dañoso hace es la cocaína. Lo que evidencia que República Dominicana tiene un compromiso como parte de una política pública de combatir este mal. El fenómeno de la migración en materia de la seguridad ciudadana, me voy a permitir hacer una reflexión de algo que vivimos Daniel Pou y nuestra persona cuando viajamos recientemente a Antigua Guatemala a la primera semana de seguridad ciudadana que se desarrolló allí aupado por USAID, el PNUD Infosegura. Viajaron con nosotros de la parte del Cibao Central unos 25 jóvenes. Nos conocimos en el avión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Para dónde van? Guatemala. ¿Guatemala? Sí, ¿a qué? A hacer turismo. Me aparto con Daniel, le digo, no tienen el perfil de turista. Guatemala no es destino de turismo del dominicano común.
Eso van para la ruta del norte de Centroamérica, procurando aventurarse para la frontera de México, exponiéndose, gastando dinero. Uno de ellos llevaba $5,000 y pico en el bolsillo. No lo dejaron salir del aeropuerto cuando Migración lo interrogó. Pero cuando regresábamos, entregado a las autoridades de vuelo, venían 6 dominicanos. Eso implica que hay una estructura criminal internacional que está reclutando jóvenes dominicanos para hacer esa travesía. Y no es aventura lo que estamos afirmando, porque ya tuvimos en el accidente que hubo en México de un tráiler, murieron 2 dominicanos. Y nosotros todos leemos todos los días del mundo las caravanas que se forman para cruzar por el norte de Centroamérica y llegar a México y aventurarse a cruzar un desierto que cuando no lo mata la deshidratación por el calor tan alto, lo mata la desorientación y los coyotes. Y todo eso está estructurado por el crimen organizado, una estructura criminal internacional. Y se ha incrementado el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, la CEPAL, han establecido números claros de cómo en Latinoamérica quedaron millones de personas desvinculadas del trabajo. Y una gran parte de ello, a partir de la pandemia, no han encontrado fuentes de trabajo. De miles de empresas que desaparecieron, perdieron su razón de ser por el impacto negativo que generó la pandemia. Toda esa realidad socioeconómica provoca la emigración por naturaleza o causal económica. Fíjense que nosotros tenemos el efecto de la migración con Haití. En principio, una migración dada por su situación socioeconómica de acorralamiento, ahora por violencia, constituyéndose para la República Dominicana el desbarajuste, la descomposición del Estado haitiano en un problema crítico y grave para la seguridad interna, para la seguridad ciudadana. Porque a partir del terremoto que hubo en Haití, muchos presos delincuentes de calado pasaron hacia República Dominicana. Y es por eso que se reflejan actos delictivos que no eran vistos en el pasado. Y como tenemos una frontera porosa, es de fácil cruce, máxime que nosotros hemos tenido debilidades reales para identificar quiénes son, qué hacen, dónde están y con quiénes comparten. Es ahí también la dificultad que hemos tenido para poder detener, encauzar y procesar a aquellos que han cometido crímenes que han conmovido la conciencia nacional. En Latinoamérica, solo Haití y Colombia tiene proceso migratorio a consecuencia de la violencia política. Los demás países la tienen por situaciones socioeconómicas. Y la tendencia en Colombia es a encarar y resolverse eso por la política pública que se están aplicando. Con esta introducción, creo colocar un poquito en contexto al auditorio para pasarle los micrófonos a la cientista social Lilian Bovea, con quien me siento muy orgulloso de compartir este escenario. Para con ustedes, Lilian Bovea. Muchas gracias. Bueno, gracias por esas palabras que además son muy ciertas y recíprocas, ¿no? Y quiero agradecer al Ministerio del Interior por haberme invitado en este momento a participar
en este seminario tan importante. También me gustaría destacar, como lo hizo Servio Tulio, el hecho de que me siento muy orgullosa de estar en mi alma mater después de varios años de haber estudiado acá. Bueno, yo agradezco mucho, Jesús, que hayas introducido el tema desde esa perspectiva, porque en las presentaciones anteriores, brillantes y realmente muy interesantes, se enfocaron, el enfoque fue un poco más, yo diría, local, en el sentido de ver un poco los problemas, las dificultades, las limitaciones que se presentan en el tema de la seguridad ciudadana. Aquí yo quería hablar y más bien darle un entorno a mi presentación de carácter más global. Y de hecho, originalmente pensé en eso por una intervención que tuvo el presidente Luis Abinader Correa hace varias semanas atrás, donde él hablaba precisamente de los problemas que confrontaba el país a raíz de la pandemia. Y hablaba de la crisis de seguridad, entre eso, pero también conversaba sobre los problemas de la presión económica, inflacionaria, ¿no?, que es algo muy común ahora en la región. O sea, es un hecho que, digamos, nos unifica en la región latinoamericana. Entonces, partiendo de ese encuadre mucho más general, yo voy a referirme más que todo a una visión articulada o a una mirada de los procesos que ya se mencionaron acá, de flujos de ilícitos, en el caso de droga, en el caso de armas y en el caso de personas. Lo voy a contextualizar en un sentido un poco más global. Y aquí yo traje también algunas estadísticas, si puede pasar, por favor, que muestran, en primer lugar, cómo América Latina, que es ya algo consabido, en la última década, de hecho, se ha presentado como la región más violenta sin conflicto bélico en América Latina, en el mundo, a nivel global. Y los datos, ¿puedes, por favor? ¿Puedes cambiar, por favor? Sí. Los datos lo van a reflejar aquí, traje algunas estadísticas, pero lo principal es que yo quiero resaltar dos elementos o dos temas que, a mi modo de ver, definen el momento en que estamos viviendo sobre la seguridad o la inseguridad en términos regionales. Uno es la violencia armada y el otro son la fortaleza de las economías y mercados ilícitos. Estos dos factores, a mi modo de ver, son los generadores, los disparadores principales de las diferentes violencias que se expresan en la región. Ahora bien, no voy a tener mucho tiempo, así que me voy a concentrar en el tema de violencias, de las violencias armadas, para hablar más que todo, de la violencia criminal y la violencia criminal y sus efectos. ¿Puedes pasar, por favor? Aquí hay un cuadro del Latinobarómetro que muestra, por ejemplo, cómo las personas consideran que el crimen organizado y la violencia son las preocupaciones más serias en América Latina, no hay duda. Eso se expresa aquí, no es el terrorismo, no son los golpes de estados, pero sí el crimen organizado. Cuando vemos la próxima ponencia, vemos que un factor fundamental es la violencia armada. Y aquí hay una serie de cuadros, lamentablemente no se ven muy bien, pero ustedes pueden prefigurar por el size del círculo que países como
Brasil, México, Venezuela, incluso Jamaica en el Caribe, representan básicamente o concentran gran parte de esa violencia armada. En el cuadro más hacia la derecha podrán ver que los homicidios básicamente se concentran en la región, en el hemisferio, en los países de América Latina. La próxima, por favor. Otra vez. El otro componente o el otro, digamos, vector que me gustaría destacar, bueno, y me pidieron que hablara de esto, es el tema no tanto de las migraciones. Yo lo enfoqué, decidí enfocarlo desde el punto de vista de los desplazamientos, los flujos de desplazamiento. Y la razón por lo que lo hice es porque mucho, como ya mencionó Jesús, gran parte de esos desplazamientos de venezolanos, de caribeños, ciudadanos del Triángulo Norte, tiene que ver, por un lado, con la violencia de precisamente los mercados, la violencia que generan los grupos armados no regulados, y con el tema de también autoritarismos o modelos donde el Estado genera violencia. El próximo, por favor. Otra vez. Aquí vemos, por ejemplo, hablábamos ahorita de la droga, se hablaba ahorita de la droga. La droga es el otro componente que ha jugado un papel importante en este proceso. Pre-pandemia, durante la pandemia, y va a seguir siendo un problema post-pandemia. Y aquí se puede observar, estos son los países identificados como fuente y destino de cocaína. Otra vez, sabemos que cómo la cocaína se produce en la región, también transforma en la región, pero los mercados están localizados sobre todo en Estados Unidos y Europa. Entonces, los principales países productores y de tránsito, como se observa aquí, República Dominicana y Haití, están como principales países de tránsito, pero como ya señaló Jesús, la cuestión aquí no es tanto digamos, del consumo, aunque el microtráfico tiene un papel importante en la violencia local, pero sobre todo la competencia de esos grupos criminales y la violencia que ejercen a través de la extorsión, a través de la intencionalidad de controlar los mercados, no solamente nacionales, sino también regionales. La próxima, por favor. Otra vez. Entonces, en cuanto al tema de armas, aquí pueden ver hay una gráfica que traje que habla de cómo, por ejemplo, Guatemala, son países que concentran una gran cantidad de armamentos en manos civiles. O sea, estamos hablando que los civiles en América Latina, como en Estados Unidos, hay que decir, concentran la mayor cantidad de las armas que circulan en la región. Y estamos hablando de alrededor de 60 millones de armas en América Latina, solamente en América Latina. Y eso, por supuesto, plantea un problema bastante complejo, porque las armas, y es lo que el enfoque que quiero dar aquí, tanto el flujo de armas como el flujo de droga y el flujo de personas están bastante articulados entre sí, en un sentido, digamos en dos sentidos. Por un lado, en cuanto a las redes que terminan siendo, las redes criminales que terminan siendo, digamos,
concentrándose, articulándose, conformándose nuevamente y reposicionándose en las áreas donde hay, sobre todo en los países donde hay problemas de gobernabilidad, es el caso de Haití. Hay otros países en la región también que tienen problemas serios de gobernabilidad. Las redes se aprovechan de esas condiciones, de esas debilidades de gobernanza y penetran no solamente a nivel del Estado, sino también a nivel de las comunidades y sociedades. Entonces aquí podemos ver que los civiles, por ejemplo, esto es una cifra mundial, los civiles concentran alrededor de 857 millones de armas. Estas son fuentes del 2017 y al 2020. O sea, cubre todo el periodo de pre y post pandemia. La próxima, por favor. Aquí vemos también un gráfico donde las armas no registradas o desreguladas, como se ve en esta gráfica, es la barra marrón oscura, superan a las armas que están legalizadas en la región. Este es un dato del Small Arms Survey del 2017. Y si vemos más en el de la derecha, las armas en manos de civiles, nuevamente, podemos ver que México, Chile, Colombia, Brasil, sobre todo, no solamente son los países donde los ciudadanos concentran armas, sino que varios de ellos son productores también de armas. Y eso también, obviamente, tiene implicaciones para la región. La próxima, por favor. Sigue, por favor. Este cuadro ya el doctor Frulich lo había presentado. Aquí están los países con las tasas más altas de muertes violentas, lo que precisamente avala el dato que ya se dijo de ser la región más violenta del mundo. El próximo, por favor. Otra vez. Y si hablamos entonces, si pensamos entonces en las consecuencias de este fenómeno, que es un fenómeno regional, es un fenómeno que se presenta en América Latina, son tremendas en términos de el incentivo a la delincuencia, la victimización, los costos sociales y, como se mencionó aquí, incluso los feminicidios. Aquí vemos que la violencia indiscriminada generó entre 2014 y 2015 varios tipos de lesiones, como varios tipos de daños, como muertes, lesiones e incidentes que se reportaron de diversos tipos. Pero en cuanto a la delincuencia, si puedes pasar, por favor, al próximo. Aquí vemos cómo el crimen común y la victimización tuvieron un impacto también en la región durante el 2016, o sea, prepandemia. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque efectivamente lo que vimos en las presentaciones anteriores era que durante la pandemia constituyó una especie de hiato, ¿no? Donde el crimen descendió, el crimen cotidiano, el crimen común descendió, pero la violencia en términos generales en la región, y sobre todo aquella que estaba relacionada con los temas de los mercados ilícitos, se mantuvo. Y lo mismo hay que decir de los mercados. Es posible que durante la pandemia bajaran los consumos, pero lo que fue la producción y transporte o distribución de la droga, cocaína en el caso de la región, que es la que más circula, pero también marihuana, ¿no? Y estamos hablando de marihuana que no está tampoco regulada en los países donde ya se ha legalizado su uso. Este impacto sí se sintió muy fuerte, de manera que lo que vemos en el periodo de la pospandemia o del clímax de la pandemia es una mayor articulación de esos grupos criminales,
y una mayor, digamos, reorganización del espacio. Aquí, por ejemplo, vemos los países, otra vez, cómo se distribuyó el porcentaje en términos de victimización, que yo, vuelvo a decir, lo asocio con el tema de los mercados ilícitos. La próxima, por favor. Aquí están las víctimas de crimen en el 2014. Como pueden ver, hay una escala donde los países del Triángulo Norte están hacia arriba, Brasil, por supuesto, Venezuela encabezando. Y como decía anteriormente, lo que quiero aquí reflejar es que esto es lo que está teniendo un impacto en los flujos migratorios, en los flujos de desplazados y en los refugiados. La próxima. Y una cuestión que me gustaría destacar es que a propósito de la pandemia, lo que pasó en la región con todo este tema de la circulación de armas, de la circulación de drogas, de la circulación de personas, fue que los países tendieron a cerrarse, a cerrar sus fronteras, ¿no? Hubo un proceso de inmersión y endógamo donde los países trataban de protegerse, cada país trataba de protegerse de las variantes y la pandemia que existía en otros países. Eso constituyó un problema en el sentido de que también truncó las posibilidades de cooperación y de manejo más global o más articulado también de la pandemia. La próxima, por favor. Sigue. Aquí está un dato sobre los feminicidios que mantuvieron su auge entre el 2017 y el 2020. Como pueden ver aquí, la tasa global es de 1.3, mientras que las Américas, esto incluye Estados Unidos obviamente, es de 1.6, que es bastante alta. Puedes seguir, por favor. Otra vez. Costos sociales, obviamente, la pandemia trajo consigo costos tremendos en términos de la economía de los países, pero también en términos de pérdidas de vida, en términos de pérdidas de trabajo, pérdidas de oportunidades. Y lo que vemos acá es que el porcentaje de firmas que experimentaron pérdidas en el Caribe por robo, vandalismo, también responden un poco. Aquí está un poco más el Caribe inglés reflejado, pero también responden un poco a esas dinámicas que venían produciéndose ya a través de la criminalidad organizada. El próximo, por favor. Seguir. Estas son una perspectiva interhemisférica de las diferentes volúmenes y dinámicas alrededor de la droga. Puedes seguir, por favor. Las preocupaciones globales en la región, la pobreza extrema, la violación de derechos humanos, las pandemias, las migraciones y los refugiados. Y aquí quiero también detenerme para hacer una puntualización, y es que la tradición nuestra tradición en nuestros países es enfocar un poco bastante en la seguridad del Estado, Sin embargo, lo que estos flujos reflejan y el impacto que tienen, tanto el armamentismo en la región, la prevalencia de las drogas y el tema de los refugiados, es una crisis en términos de la seguridad humana. En términos de los derechos humanos. Ya vimos ahorita cómo hay desplazamientos también por razones políticas que tienen implicaciones en los países de recepción. La próxima, ya voy a ir cerrando. Estos son otra vez flujos regionales de cocaína. Otra vez. Bien. No voy a tener tiempo de avanzar mucho, pero lo que sí me gustaría enfatizar acá es que, en primer lugar, los fenómenos que vemos en la región
están muy interconectados. O sea, la criminalidad organizada ha logrado articularse en una manera que no han podido hacerlo los estados de la región. Y eso plantea un problema bastante serio y abre un interrogante de por dónde debemos caminar. Siempre tendemos a concentrarnos en nuestras problemáticas en los países, es lógico, pero también hay un gran vacío en términos de articular estrategias regionales o subregionales que permitan la posibilidad de desarrollar información, intercambiar información, digamos, coordinar actividades de seguimiento a los flujos y también, sobre todo, identificación y trabajo contra los grupos organizados. Entonces, básicamente quería dar esa perspectiva regional y enfatizar en el papel tan importante que juega esa visión, esa necesidad de acercarse a la región desde una perspectiva donde los problemas ciertamente se manifiestan de manera diferente, como vimos acá, pero por otro lado tienen un origen común y tienen causales comunes, vectores comunes que hay que abordar. Y por supuesto que todo esto pone una presión muy fuerte a las policías de la región también. Eso básicamente, digamos que podría empujar en los niveles internos a elevar los niveles de las capacidades que tenemos, los recursos que tenemos para poder sincronizar intervenciones en la región. Muchas gracias. Gracias, Lilian Bovea, por su exposición. Ahora le corresponde a Marcelo Solano Ortiz tomar su participación activa. Gracias, Marcelo. Adelante. Primero quiero decir que llegué a República Dominicana hace menos de 24 horas. He conversado con gente en el hotel, he conversado con autoridades de gobierno, he conversado con los funcionarios que nos han acompañado en el transporte, he escuchado a gente en el aeropuerto y ahora hace un ratico cuando estábamos en el almuerzo salí a caminar por el campus. Y tengo que decirles algo ahora que estoy aquí al frente de ustedes, y es que se respira el deseo sincero que tienen las autoridades por buscar el bienestar general de la República Dominicana. Y tengo que decirlo, porque realmente se nota un compromiso y una pasión por querer desarrollar la mejor gestión en función de los ciudadanos que viven en este país. Y lo digo yo que lo veo desde afuera en menos de 24 horas, pude almorzar con el señor ministro y he conversado anoche también con viceministros y nos han contado sobre los proyectos que están desarrollando. Y ahorita quiero retomar esta parte, porque supongo que nos invitan a los extranjeros, no para que estén las banderas allí, sino porque el deseo es que les contemos cuál es la gestión y cuál es el estado de la situación de lo que está ocurriendo en nuestras naciones. Al final de cuentas, estas son las noticias en la pacífica y desarmada Costa Rica que orgullosamente represento. En la pacífica y desarmada Costa Rica, resulta que antes de la pandemia, quizás 2 elecciones previas, los temas de seguridad no estaban en el imaginario colectivo prioritario. Voy a quitar la pandemia, desempleo, crisis económica, crisis de migración, otros, y en la posición 3, un año después 4, un año después 5, antes de la pandemia en las posiciones 5, 6, las preocupaciones sinceras de la gente era seguridad ciudadana. Bueno, eso ha cambiado, resulta que hoy la principal preocupación de nuestros pobladores, además de la siempre eterna y vitalicia crisis económica en nuestros países, acompañada del desempleo, siempre la vitalicia crisis económica le ha abierto un espacio a la seguridad ciudadana. Y entonces estas son noticias de ayer, pueden buscarlas en el internet, periódico lanación.com o diarioextra.com. Las noticias son muertos, asesinatos, violencia con armas de fuego, crisis de migrantes,
homicidios, y en una sociedad que va normalizando lo que no debería ser normal, una sociedad que va normalizando eventos policiales para los que la sociedad costarricense no estaba acostumbrada y posiblemente ya se ha acostumbrado: sicariato, desmembramiento de cuerpos, quemado de cuerpos, extorsiones, secuestros, infanticidios y todos los delitos en diferentes niveles y subniveles que acompañan esta problemática. Y quise presentar esto porque también en San José tenemos una presión. Evidentemente la gente quiere estar mejor. Y en San José yo le digo a quienes me consultan: bajemos, por favor, les digo, bajemos, reconozcamos que vivimos el tiempo más violento de nuestra historia, pero bajemos el nivel de alerta, porque la crisis y la lágrima en el ojo no nos permiten ver, no nos están permitiendo ver todas las cosas buenas que estamos haciendo en la gestión. Y resulta que a partir de las cosas buenas que estamos en la gestión es donde está marcado el camino y el derrotero para que podamos estar mejor. Entonces, reconociendo que también en República Dominicana, tal y como lo hemos conversado anoche y hoy, están gestionando muchísimas cosas buenas, muy positivas, para mejorar la convivencia, la seguridad comunitaria, el relacionamiento comunitario, las mesas de trabajo en las comunidades, el desarrollo policial, la transformación policial, el equipamiento de los policías. Hay que bajar el nivel de alerta entonces a lo que está ocurriendo para dar espacio a que las cosas buenas y las cosas positivas puedan marcar el derrotero en la gestión de los dominicanos. Vean ustedes la situación en Costa Rica. 2019, 2020, 2021. Los delitos contra la propiedad, que son los primeros, eso es para todo el país, no es San José. Hurto, asalto, robo de vehículo, tacha de vehículo. Puse nada más los delitos más comunes sin entrar en las subterfuges penales de delitos que son muy específicos. Pero lo que a la gente común le preocupa: el robo de su carro, que se le metan a su casa, que le roben la cartera, que le roben la billetera. Durante la pandemia tuvimos un descenso estrepitoso, dichosamente. Y superada la pandemia, si es que ya la hemos superado, en el momento en que el país se vuelve a abrir, en el momento en que vuelven a abrirse las fronteras, en el momento en que vuelven a abrirse los negocios, al igual que aquí, como ocurrió en todos los países del mundo, también ocurrió en Costa Rica, los negocios se cerraron, los parques se cerraron, las playas se cerraron, el comercio quebró, la gente entró en paro, en desempleo, hubo que activar operaciones humanitarias, que me correspondió coordinar la operación de la ciudad capital, San José. Todos los indicadores de delitos contra la propiedad se vinieron al suelo. 30 o 40% de disminución en los delitos, hasta 50% de disminución en algunos delitos, con un error metodológico de algunos analistas de llegar a creer que la disminución de delitos durante la pandemia se debía a la gran actividad de control que realizaba la policía, cuando evidentemente una cantidad numerosa de delitos tienden a disminuir porque son delitos de acción pública en sitios públicos y los sitios públicos estaban cerrados naturalmente. Pero ven ustedes la última línea: durante la pandemia todo bajó, menos los homicidios. Aún y con el país cerrado, el transporte público paralizado, todas las familias en sus casas, la policía realizando controles de carretera porque habían restricciones vehiculares, el comercio cerrado, los aeropuertos cerrados, todo el país paralizado. Cuando estábamos con aquella, no sé si aquí usaron el quédate en tu casa, pero había una expresión en muchos países para no salir de nuestras casas. Aún en esa realidad, los homicidios en Costa Rica durante la pandemia siguieron al alza. El dato del 2022, si lo pudiéramos poner de este lado, no toco la pantalla porque a veces son mírame y no me toques. Si pudiéramos poner el dato del 2022, sí, gracias, si pudiéramos poner el dato del 2022, los homicidios vamos a llegar a 600, probablemente esa es la tendencia, es decir, tenemos una tendencia creciente al alza. El país superó hace más de 10 años la doble cifra que la organización, la OMS y la OPS, la Panamericana de la Salud y la Mundial de la Salud, establecen que homicidios con más de 2 cifras se convierte en una emergencia nacional, en una epidemia de salud pública. Costa Rica hoy tiene una epidemia de salud pública con una tasa de homicidios del 11,5%, muy parecida a la tasa de República Dominicana. Además, mi país mide 51,000 kilómetros cuadrados, muy cercano de los 48,000
y algo más que mide Dominicana. ¿Podemos pasar? Siendo esta realidad, las nuevas autoridades se han enfocado en buscar una reorganización de la forma en cómo estamos gestionando la seguridad en nuestro país. Y aquí también hay que tener cuidado de no confundir reorganización policial con reforma policial. La reforma policial es profunda, la reorganización policial lo que toca es el día a día. La reestructuración policial puede tocar mandos, la reestructuración policial puede suspender un programa o abrir un programa, puede recortar una partida o puede cerrar un proyecto. La reforma policial es profunda, que tiene como pilares recomponer el marco jurídico de la policía, recomponer el financiamiento de la policía, reconstruir la doctrina de la policía y rehacer la institucionalidad de la policía. En el caso de Costa Rica, las autoridades nacionales están impulsando una reforma a la policía para que podamos abrir un debate que de pronto es un debate innecesario, que podrían tenerlo aquí abierto a propósito de este tema, sobre cuál es el modelo de gestión de la policía de Costa Rica, que podría ser también el modelo de gestión de la policía dominicana, en función de si la gran base de los proyectos policiales, como seguridad comunitaria, o posteriormente policía de barrio, o posteriormente seguridad vecinal, o posteriormente policía de proximidad, o el plan cuadrante, o la policía orientada a los problemas, o ahora, como decimos en algunos lugares, policía orientada a los dilemas, si verdaderamente deberíamos buscar algo que ya tenemos. Y en realidad lo que ya tenemos es que hemos sido exitosos sobreviviendo en la región, o en una de las regiones más violentas del mundo, como lo han explicado ya mis antecesores. Hemos sobrevivido al conflicto armado centroamericano, sobrevivimos al conflicto armado colombiano, sobrevivimos a, no sé cómo llamar lo que está ocurriendo en México, pero le llamaré improcedentemente conflicto armado de México. Y esta otra línea que está aquí, y ya voy a retomar el texto anterior, representa que conforme la situación del país se ha ido deteriorando, si pudiéramos traslaparlo con la de las estadísticas del 2019, 2020, 2021, si pudiéramos traslaparlo, vamos a ver que la confianza de las personas en las autoridades y la confianza de las personas en el sistema democrático también se va afectando. La confianza del ciudadano está en función de que el ciudadano vea resueltos sus problemas. Y si el ciudadano no ve resueltos sus problemas, afecta severamente la confianza en el sistema. Entonces, en esa gran reforma policial, para poder abordar temas como migración, drogas, armas, narcotráfico, esa gran reforma policial debería estar en función de los pequeños problemas de la gente y no en función de los grandes problemas del Estado. ¿Podemos pasar? Porque los pequeños problemas de la gente son los que verdaderamente están afectando en la condición individual la confianza de las personas en el sistema al que deben depositar su gestión. Y aquí tengo que hacer un paréntesis, porque quizá la experiencia costarricense les pueda resultar lejana. Estados Unidos tiene más de 18,000 cuerpos de policía, México tiene 6,500 o 7,000 cuerpos de policía, Colombia tiene un cuerpo de policía. Eso es, vamos a ver, ni está bien ni está mal. Cada sociedad tiene soberanía e independencia para poder resolver cómo gestiona sus recursos. Costa Rica tiene 48 cuerpos de policía y según nuestra normativa podríamos tener hasta 150 cuerpos de policía en los próximos 2 años, porque ahora lo que tenemos es una tendencia a distribuir la capacidad policial del país en diferentes ministerios, en diferentes carteras y en diferentes niveles y subniveles. En Costa Rica, prácticamente la mitad de los ministerios tienen un cuerpo de policía. Así por entonces, el ministro de Seguridad Pública tiene la policía madre, pero el ministro de Transportes es el jefe de tránsito, el ministro de Hacienda el jefe de la policía fiscal, el ministro de la Presidencia el jefe de inteligencia, el ministro de Migración, el ministro de Gobernación el jefe de Migración, el ministro de Ambiente y Energía el jefe de los guardaparques, el ministro de Justicia el jefe de la penitenciaria. La policía judicial está en el Poder Judicial y desde el 2018 estamos en un proceso intenso de reforma policial para abrirle espacio a las policías locales en los municipios del país. Esto es nada más una paréntesis para poder entender la idiosincrasia costarricense, que al final de cuentas tenía como objetivo distribuir el poder para en aquellas épocas 50, 60, 70, 80 en América Latina, caracterizada por las constantes, podemos pasar, caracterizadas por las constantes intentonas golpistas,
Costa Rica lo que hizo fue que atomizó la fuerza policial, sacó las armas del país, distribuyó la fuerza en diferentes entes y hoy, 74 años después de la abolición del ejército, entramos en un proceso para construir niveles y subniveles de autoridad donde estamos condenados a coexistir, en el mejor de los sentidos, y estamos obligados a coordinar. Nada más un paréntesis para explicar cómo funciona. Esto es lo que ha ocurrido en el país. Ya hemos visto otras gráficas sobre cuál es la tasa de homicidios en Centroamérica. Nada más mencionar que Dominicana, Panamá y Costa Rica tienen características en común, no solo los colores de nuestras banderas, sino que la dimensión de los problemas que estamos enfrentando las autoridades es verdaderamente parecido. En el caso de Costa Rica tenemos una migración histórica, podemos pasar también, tenemos una migración histórica de Nicaragua que habrá iniciado en los años 60 y 70 y que se mantiene en un flujo migratorio muy fuerte. Esa migración nicaragüense ha hecho que hoy prácticamente el 20% de la población nacional sea extranjera. Costa Rica tiene 5 millones de habitantes y se calcula por las autoridades de migración que quizás 1 millón de habitantes en nuestro país son extranjeros, mayoritariamente nicaragüenses. Una población tan numerosa, esas son fotos en San José. Una población tan numerosa que es capaz de llenar las principales vías de la capital en manifestaciones contra el régimen del vitalicio dictador Daniel Ortega, por todos conocidos en la región. La migración nicaragüense durante la década de los 80s y los 90s lo que hizo fue que facilitó y aumentó el flujo de armas, restos de las armas de la revolución nicaragüense que estuvieron enterradas por muchos años y empezaron a ingresar al país hace algunas décadas atrás. Ya hoy los informes de las autoridades es que no están entrando armas de Nicaragua, lo que creemos es que ya entraron todas, pero en algún momento lo que ocurrió fue que la sociedad costarricense tuvo que normalizar el uso de armas de guerra en delitos comunes. Hoy por hoy los homicidios que tiene Costa Rica fundamentalmente son realizados con armas cortas, excepto casos específicos muy concretos de crimen organizado. Pero la mayoría de los homicidios de pérdidas de vida son armas cortas y una buena proporción armas cortas lícitas, que entran al mercado de manera lícita, pero que se extravían en algún momento. Y esta foto también la pongo porque tuvimos que caer en cuenta de algo. Costa Rica no puede resolver el problema de Nicaragua en Costa Rica, como otros países no pueden resolver los problemas de otros países en su propio territorio. De tal manera que en esa experiencia lo que quedó fueron políticas de contención y control en la década de los 80s y los 90s en cuanto al flujo de armas que venían de zonas de guerra, armas que iban en ruta, en tránsito para alimentar a grupos que estaban en combate irregular en América del Sur, y hoy ya ese flujo de armas no viene del norte, ese flujo de armas más bien viene del sur, de Panamá, de Colombia a Panamá hacia el norte, posiblemente de los depósitos de armas que no fueron entregados en procesos de paz y que están siendo sacados de alguna manera para recuperar dinero en efectivo. Podemos pasar. Desde migraciones, también desde migración, que correspondía también, me quedan solo esta y otra lámina para respetar el tiempo, hemos tenido experiencias sorprendentes que nadie se imaginaba. Hace algunos años atrás tuvimos una crisis de cubanos en Costa Rica. Estábamos acostumbrados a la crisis de cubanos hacia Miami, pero tuvimos una crisis de cubanos hacia Costa Rica con un campamento de más de 30,000 personas en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Nicaragua no les permitía el paso. Eso lo menciono nada más porque ahorita tenemos otra crisis, que es la crisis de extracontinentales atravesando el territorio centroamericano, procedentes de múltiples puntos en América del Sur, y hoy tenemos campamentos de extracontinentales también en la frontera con Panamá y en la frontera con Nicaragua. Pero esta migración y la migración histórica de Nicaragua realmente no genera problema, realmente no genera preocupación más allá de los costos que implica, porque son poblaciones que no llegan al país para quedarse, sino que van en tránsito, y la estrategia debería ser facilitar el tránsito para que estén el menor tiempo posible en el país rumbo al destino al que se dirigen. Pasamos la siguiente. Esta es la migración que preocupa ahorita.
Esta es la migración que preocupa no por el drama que tiene la sociedad venezolana. Estas fotos son en San José. No por el drama, sino porque en los flujos migratorios del sur hacia los Estados Unidos, con poblaciones migrantes, familias completas que están buscando los Estados Unidos, se está contaminando el proceso de migración con flujos de armas y con flujos de droga. Y se están utilizando a miles de migrantes venezolanos que van hacia los Estados Unidos para que lleven pequeñas cantidades de sustancias o que lleven munición o armas de fuego hacia puntos de interés en cualquier región centroamericana. Esta es la última lámina que pongo aquí, porque con el tema de las migraciones ciertamente hay una simbiosis entre el sufrimiento humano, las rutas de tránsito de los migrantes, las rutas de tránsito de los narcotraficantes, las rutas de tránsito y los depósitos de armas, y se contamina con dos rutas más: la ruta de las sustancias que entran por contrabando, como alcohol, cigarrillos o textiles, más la ruta de tráfico de piezas arqueológicas o especies silvestres que mueven tanto dinero y que pasan invisibilizado como las rutas de las drogas y las armas. Por razón de tiempo corto aquí, ya lo que quedaba era la última, podemos pasarla para que no se me quede, y quedo a las órdenes para cualquier aclaración. Gracias. Por tu excelente exposición. La verdad que tanto contigo como con Lilian Bovea, yo no quería que le presentaran los 15 minutos como terminaron de hacer, porque tu narrativa es muy interesante y pienso que ha concitado el interés de todo, muy llano, muy franco, muy didáctica, ¿verdad? Pasamos al periodo de las preguntas. Ya tenemos por acá 2 a 3 preguntas para Lilian Bovea. Pienso que podemos sintetizarla en 2. ¿Cómo ha influenciado en la percepción de inseguridad ciudadana los fake news y qué legislaciones tenemos que castigan ese tipo de ciberterrorismo? La otra, ¿puede convertirse el decomiso de drogas ejecutado por los gobiernos a grandes escalas en violencia, ya que económicamente no llega ese dinero a los distribuidores locales? Muy interesante, gracias. Bueno, voy a empezar por la última. Hay una discusión bastante, digamos, no acalorada, pero hay una discusión presente en el tema de la distribución de los productos o del dinero que se genera a partir de los mercados de ilícitos, sobre todo de la droga. La cuestión de si esto impacta en los grupos como tales, hay todo un acercamiento que plantea que es mejor enfocar más que en desarticular los grupos, en enfocar en retomar los beneficios que esos grupos generan. Y esto hace sentido. Yo quería decir un poco, en mi exposición, se ha hablado aquí de algunas de las teorías. Hay una teoría que tiene que ver ya muy de atrás. Gary Baker habló de la racionalidad y de la teoría de costos-beneficios. Entonces, obviamente que si hay una captura de los beneficios que los grupos armados y criminales podrían aprovechar, esto obviamente impacta los niveles de organización. Sin embargo, yo particularmente pienso que no necesariamente inhibe las dinámicas y los flujos de los que hablé anteriormente. Y esto porque hay una cosa que de mi punto de vista en la presentación quería resaltar, es que hay una mayor dinamicidad de esos
de esos grupos y también una mayor, digamos, hay una especie de sinergias reductivas entre esos grupos, precisamente entre esos grupos criminales, y estoy hablando aquí de pandillas, de carteles, de grupos criminales, sobre todo que se sitúan en las áreas de las fronteras de los países. Entonces, hay una dinamicidad muy fuerte ahí y creo que el esfuerzo de, digamos, bloquear los beneficios o apropiarse de los beneficios, obviamente crea una situación que podría llevar a las organizaciones digamos, a tener que rearticular, buscar nuevas rutas, reposicionarse, ¿no? En ese sentido. Con respecto, la otra era sobre ¿Cómo ha influenciado en la percepción la inseguridad ciudadana los fake news, ya. Bueno, yo podría hablar un poco de la experiencia en Estados Unidos. Ha sido en sociedades que están muy fragmentadas, muy divididas. Ciertamente los fake news no solamente coadyuvan a una mayor desinformación, sino que también se vienen a constituir en un espacio donde sectores, digamos, interesados, con intereses específicos, políticos, con intereses criminales también, tienen mayor posibilidad de expresarse y de articular también. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se ha visto que el papel de las redes sociales en los procesos, en la distorsión de la realidad ha sido tremenda, porque ahora mismo ni siquiera se cuestiona, digamos, los facts, los hechos, se cuestiona también la veracidad de las fuentes, y obviamente esto es producto de esa tendencia que ya viene dándose y tiene que ver también con la emergencia de las redes sociales en los niveles de violencia o en los niveles de articulación otra vez de los grupos criminales. Yo diría que ahí lo fundamental es hay que seguir trabajando con procesos de formación, con procesos que contrarresten las informaciones distorsionadas que existen. Aquí se ha hablado ya de la necesidad de producir información cabal, y siempre es digamos, el desafío de hacer llegar a la población las informaciones y digamos, los datos, las estadísticas que son que validan las políticas al final de cuentas. Gracias, Lilian. Vamos a ver ahora la pregunta que tienen para Marcelo Solano. Excelente exposición, muy atinada y también con unas estadísticas muy claras. Mi pregunta en realidad va para usted como policía de Costa Rica. Toda esa división que se ha hecho en Costa Rica de las policías por ministerio, ¿le está dando resultado a la seguridad ciudadana? Si fue que lo entendí, porque yo entendí que ustedes tenían policías especializadas en cada ministerio. Sí, es una pregunta concreta y la respuesta es concreta. Sí, sí da resultado, forma parte de la idiosincrasia nacional. La sociedad costarricense rechaza la idea de una centralización del poder. Hay estudios de sociología que pueden explicarlo, pero hay un rechazo a la concentración de poder y la sociedad lo que hizo fue que atomizó la capacidad. Ahora, independientemente de eso, el
el secreto es la articulación. En la articulación podemos encontrar, quizás si yo aquí tuviera colegas de otros cuerpos policiales de mi país, quizás podríamos entrar en discusión porque siempre está abierto el debate sobre si conjuntar recursos policiales en una cartera o está la discusión desde hace más de 10 años de crear el Ministerio del Interior para conjuntar todas las policías del Ejecutivo bajo un solo mando y superamos por más de 20 años la discusión de las policías locales y cuál es el nivel de territorialidad. Los países más desarrollados del mundo tienen niveles de descentralización por encima del 70%. Lituania, Letonia, Estonia, el norte de Europa, Alemania hacia arriba del mapamundi, en donde las sociedades más desarrolladas son las que están más descentralizadas. Los países de renta media pueden tener niveles de descentralización del 20-25%. Los países más pobres, sin mencionar ninguna locación en otros continentes, pueden tener niveles de descentralización por debajo del 10%. Costa Rica tiene un nivel de descentralización del 3%. Entonces, el hecho de que tengamos el desarrollo de policías locales con poderes plenos de policía, no inspectores municipales como ocurre en muchos lugares, sino poderes plenos de policía, permite construir una primera base de atención comunitaria con poder pleno, un policía dedicado a los pequeños problemas de la gente, a esos pequeños problemas de la gente que hace que se dispare la desconfianza en el sistema, y se permite que una Policía Nacional en un segundo nivel, que compartan territorio, pero que se dedique a los grandes problemas de la gente, que son los problemas del Estado. En un híbrido, en una simbiosis que además hace una suerte de control, lo que una autoridad no atiende, la otra autoridad lo hace. Entonces hay una buena rivalidad en cuanto a la atención de los problemas ciudadanos. ¿Más preguntas? Bueno, yo quisiera cerrar para hacerle a Marcelo una pregunta final. Me voy a conceder el derecho con la venia del público. El crimen organizado transnacional, por su calado, por su estructuración, por su jerarquización, ¿cómo entonces le combate Costa Rica con policía tan dispersa como la que ustedes hoy tienen estructurada? Sí, la policía, como el bosquejo del ser humano, tiene dos brazos. Un brazo de algodón, una mano de algodón, dirigido al relacionamiento comunitario, al empoderamiento de las comunidades, a la generación de tejidos de confianza entre los vecinos, a la generación de oportunidades, a la atención de poblaciones vulnerables, a la promoción de actividades de inclusión de las personas para que tengan el mejor vivir. Pero la policía también tiene otro brazo, y ese brazo no es de algodón, es de hierro. Y frente al crimen organizado no se les puede tratar con algodón, hay que tratarlo con hierro, porque lo que está en juego es la sobrevivencia de la sociedad. Y voy a aprovechar, porque tal vez ahora dije algo que no quedó claro. Al crimen organizado hay que tratarlo con hierro. Es decir, hay que irse a anticipar para que el crimen organizado no siga creciendo. Hay que ir a rescatar a esos muchachos, a esos jóvenes, a esas familias, para que no se conviertan en caldo de cultivo, en materia o en insumo para las bandas. Y sobre ellos todo el despliegue de toda acción del Estado para protegerlos. Pero lo que ya no tiene solución, tiene que presentarse ante la ley. Y al igual como Costa Rica no puede resolver los problemas de Nicaragua en San José, ustedes no pueden resolver ningún otro problema en Santo Domingo. De tal manera que frente al crimen organizado transnacional, lo que se tenga que presentar ante la ley, pero lo que no se pueda presentar en la ley, tiene que irse para afuera, no hay otra opción. Gracias, hermano. Gracias mil.